que se encuentren muy bien todos en casita viéndonos. En este capítulo vamos a estar hablando de... anécdotas de secundaria, Brit. ¿Qué vamos a estar hablando? Vamos a estarnos recordando de todos esos momentos chistosos que tuvimos con cada uno de nuestros compañeros, cosas que nos pasaron, los apodos de los maestros, en qué nos equivocamos, qué nos recordamos. Y pues bueno, suscríbanse, síganle dando like al video y gracias por acompañarnos. Dejen nuestros comentarios. Bienvenidos a su podcast favorito, Que Tope o Que Tape. En esta ocasión vamos a presentar a César y Brittany. Con ustedes vamos a estar hablando el día de hoy de anécdotas de secundaria. Anécdotas de secundaria es el tema del día de hoy. Pues bueno, Brit, un gusto como siempre estar platicando contigo, estar divirtiéndonos este fin de semana, platicando de cosas divertidas y ustedes que nos acompañan, nos da mucho gusto que estén con nosotros. Entonces en estas anécdotas de secundaria pues vamos a tratar temas que nos han pasado, cosas que nos acordamos de cuando estábamos en secundaria, que nos divertían, que nos molestaban, que nos hacían felices o cualquier anécdota chusca que nos haya pasado en la secundaria. Brit, ¿quieres empezar con alguna anécdota? Pues anécdotas como tal, yo creo que... no sé, siempre fui como de estar en teatro. ¿Eras de las intelectuales de la secundaria? Era de... más o menos. ¿Qué te gustaba? Primero yo creo que es importante decir qué tipo de personas éramos nosotros en la secundaria para que nos imaginen y nos sigan con esto. ¿Tú cómo eras en la secundaria? Pues en la secundaria yo era muy tranquila. La verdad es que era de las chicas como que les hablaba un poco a todos, a los de segundo, a los de tercero. Creo que cuando ingresas siempre es como el temor. La ventaja, entre comillas, que yo tenía era que mi hermano ya había ido a esa secundaria. Entonces a mi hermano le decían Dulcecito. Dulcecito. Entonces, cuando estabas tú en la secundaria, ¿tu hermano también estaba en la secundaria? No. O sea, nos llevamos 5 años de diferencia. Okay. Entonces, yo cuando entro, pues los profesores que a él le habían tocado, pues estaban ahí todavía. Y lo primero es, ven los amigos, eres hermano de tal. De Dulcecito, lo peor es de que no era de Hugo, o sea, eres hermano de Dulcecito, y yo así como de sí, y entonces se me quedó a mí el apodo de Dulcecita. Entonces en la secundaria el primer apodo que tuve fue Dulcecita. Hey, pero esa es una ventajota, ¿no? Porque cuando llegas a la secundaria ya conocen o te conocen o alguien sabe de ti, ya es como más suavecito llegar a la secundaria porque es un cambio primero en el horario, ¿no? Porque entras a cierta hora en la primaria, creo que son 8 de la mañana, y en la secundaria entras a las 7, ¿no? Entonces tú llegas todo desmañanado, llegaste en tu primer día y bueno, es una ventajota que ya hayan conocido, ya han dicho de tu hermano Hugo, eres la hermana de Hugo, entonces ya todos voltean a ver quién es la hermana, entonces ya te conocen, ya es más fácil poder un poquito interactuar. Yo soy el mayor y no tuve esa ventaja, pero ¿cómo fue tu primer día de clases? ¿Te acuerdas? El primer día de clases me acuerdo que creo que estuve yo no sé si a ti te pasaba que te seleccionaban conforme a tu intelecto o conforme a tu inscripción. Ajá. Entonces, en primer año me acuerdo que creo que fue por inscripción. Yo fui una de las últimas. Entonces creo que, no me acuerdo si era A, B y C. Ajá. Y yo estaba en el C. Ya en segundo año, ya posteriormente, ya era dependiendo al intelecto. Ahora sí, o sea, la inteligencia o las calificaciones que tenían ya te acomodaban en el A, en el B o en el C. Ya era como de ñoñitos o no ñoñitos. ¿Y cuál era el ñoñito? ¿El A? El A. El A. A mí eran los más inteligentes. Saludos a todos los del A, porque yo no era del A. Yo nunca fui del A. Fui del B. Yo sí. Todo el tiempo. Yo sí, pero mi primer día de clases creo que fue muy tranquilo, pues ya sabes, como todo te presentan a tus compañeros, el típico de, vamos a hacer la dinámica de nombre, qué te gusta, música. ¿No te asignaron por primera vez tu número de lista? Ay, sí, también. ¿Qué número de lista Siempre era? fui el 8. ¿Siempre fuiste el 8? Siempre fui el 8, no sé por qué hasta en la primaria era 8, hasta me daba risa porque me acuerdo que en la primaria cuando me pasaban era el número 8 y en
la secundaria me pasó lo mismo. O sea, era el 8 y yo así como de... ¿Qué? La G. Sí, pues no sé, pero pues es que sí habían varios. O sea, todavía dijeras, bueno, no era 1, 2, pero me tocaba el 8, entonces sí. Yo siempre era, creo, el 3, el 4 o el 5. Creo que siempre fui de los primeros. Por mi apellido empieza con C, entonces siempre era de los primeritos. Sí. Entonces a veces era bueno, a veces no. Oye, ¿cuál fue el cambio más radical que tuviste en cuanto a tu primaria y pasar a la secundaria? El cambio más radical, pues yo creo que el temor del bullying. ¿Había en tu primaria, en primera, me imagino, había o no había bullying? Sí, yo fui niña buleada. Sí. Uy. Lo que fue quinto y sexto creo que fue de lo peor porque por los complejos siempre del físico. Claro, como el que crece más, el que crece menos, el que tiene más, el que tiene menos. Siempre eso es como mucho el que tiene más peso, el que tiene menos peso, ¿no? Siempre. Sí, no, pero más que nada eran las niñas. O sea, no me dijeras, bueno, yo por decir, desde la primaria siempre fui mucho de estar con niños. O sea, yo creo que por lo mismo de mis hermanos que siempre he estado con ellos, o sea, era de juntarme más con los niños. Entonces, de por sí siempre he sido delgadita. Entonces, o sea, había niñas ya de sexto que pues ya estaban así o súper caderonas o no sé, o de las que ya se pintaban, cosa que yo no hacía. Entonces, pues realmente sí fue como un problema ahí porque estaba la típica tronchatoro que siempre me buleó, hacía no más poder que mi peinado, que si Que si traes colitas, que si traes fleco, que la ñoña, que la falda, y luego empiezan las niñas con las faldas más cortas. Ah, sí, ellas eran de esas, eran 3, me acuerdo muy bien. Y de verdad fue, creo que un odio horrible. Entonces el cambio de la primaria a la secundaria fue esa parte, porque de hecho en primaria siempre fui de diplomas. Ajá. Entonces en la secundaria y era como mi temor de a ver si no pasa lo mismo de que me buleen, del típico de el que me hagan el fuchi o las malas bromas. Entonces, o las bromas pesadas, ¿no? Exacto. Porque también creo que las bromas de primaria cambian muchísimo con las bromas de secundaria. Sí. Y empiezan a ser un poquito más pesadas. Sí, de hecho, sí. El miedo, yo creo, es miedo. ¿Tuviste amiguitos que vinieran de tu primaria y pasaran a tu misma secundaria o eran todos nuevos? No, porque iba en particular. Me metieron a secundaria particular. Ok. Entonces no tenía ningún conocido, literal, todos fueron nuevos. Y ellos venían de la primaria, ya había grupitos que venían juntos de la primaria. Algunos sí, es que algunos venían ya de la primaria de paga. Entonces pasan a la secundaria de paga y pues era como el brinco, pero de los mismos amiguitos que ellos ya tenían. Entonces yo sí era completamente nuevo. Yo sí tenía muchos amigos de la primaria que pasaban conmigo a la secundaria y el primer día por lo menos ver una cara conocida era, ay, Dios, qué bien, sí, porque pasaba y aparte era la emoción. Yo me acuerdo ese primer día de clases, no sé si a ti te pasó, que yo no pude dormir el día anterior, yo estaba súper emocionado por ir a la secundaria, yo no podía dormir, yo llegué, ese día me costó muchísimo agarrar el sueño y luego levantar temprano, pero o sea, porque nosotros íbamos uniformados, entonces nosotros llevábamos corbata, llevábamos saco, entonces yo no llevaba eso en la primaria. Entonces para mí sí fue emocionante como me tengo que poner, y luego no saber el no saberte poner la corbata, el tener que levantarte para peinarte, o sea, toda esa experiencia de pasar a la secundaria fue muy emocionante, pero sí tenía varias cosas que a ti te preocupaban, ¿no? O sea, en mi caso lo que a mí me preocupaba era quién va a estar en mi grupo, cómo va a estar el grupo, a quiénes conozco, a quiénes no voy a conocer, si mis mejores amigos de la primaria van a pasar a la secundaria o no. Entonces toda esta parte del brinco a la secundaria creo que para mí fue súper interesante. Hubo muchas cosas divertidas que hubo en la secundaria, pero por ejemplo no hubo bullying, no había bullying en la primaria. Yo no me acuerdo de bullying en la primaria, pero en la secundaria sí había, definitivamente sí había bullying. Había ciertos momentos en que yo también, como método de defensa ante el bullying, pues tenías que bullear un poquito como para defenderte, ¿no? O sea, que eras niño buleador. Era buleador, era un poco buleador. Yo digo que era un niño muy influenciable y un niño que podía, que dependiendo con quién te juntaras actuabas, ¿no? Entonces si te juntabas con los tranquilos, pues eras tranquilo. Si te juntabas con los deportistas, eras deportista. Si te juntabas con los no sé, los que daban guerra, los que eran relajientos, pues te volvías relajiento. Entonces yo creo que también tu chip cambia en cuanto llegas en modo me voy a adaptar a lo que venga y empiezas a ver cómo se comporta la demás gente y empiezas a tratar de encajar en ciertos grupos, porque esto es algo que pasa mucho en la secundaria, ¿no? En lo de los grupitos, ¿no? Porque empiezan
empiezan a generarse como te decía, los deportistas, o los populares, o los no populares, o los que estudian mucho, o los... Sí. Entonces yo creo que eso es importante, como el irte encontrando dónde tienes que estar. Y pues bueno, a mí yo me acuerdo, yo era de los tranquilos, y escríbanme, compañeros, si se acuerdan de mí, pero yo me acuerdo, muchos me han, con los que he platicado años después, me decían el niño, en la primaria, el niño me dijeron el otro día, el niño de la canasta de básquet o algo así, porque yo en la primaria pues teníamos una cancha de básquet y yo llevaba mi balón, y pues en lo que me recogían o en los recesos así, yo estaba solito jugando con mi pelota de básquet. Me gustaba jugar. Entonces me gustaba y así, y en la secundaria sí cambió mi forma de ser, te empiezas a ver más cosas, empiezas a experimentar, tu cuerpo cambia, entonces empiezas tú a ver otras cosas que en la primaria no veías, ¿no? Porque tú en la primaria eras súper tranquilo, bueno, en mi caso yo era súper tranquilo, no me metía con nadie. Sí, empezabas con, ya me gusta tal o ya me gusta cual, y entonces empiezas con eso, pero realmente no tienes esa llama que pasa con la edad, ¿no? Entonces ya llegas en la secundaria, ya son muchísimas emociones, empieza el desarrollo, niños y niñas, empiezan a gustar más las niñas. Entonces empiezas a cambiar y a actuar diferente, ¿no? ¿Tú te acuerdas de algo relacionado a esto, Bri? No, realmente no. Yo creo que en mi caso era siempre el miedo a mi mamá. Mi mamá me tenía muy controlada en todo ese sentido. Entonces yo no era como de estar pensando a lo mejor en si el niño me gustaba o no me gustaba, o si había alguien que me llamara la atención o no. O sea, siempre fui como el estar como muy consciente de que iba a estudiar, de que tenía que estar bien, que tenía que sacar buenas calificaciones, entonces realmente como que no tenía yo ese gusto por tener, y luego primero, o sea, era como más bien tratar de ver en dónde vas a encajar. O sea, que yo creo que es el mayor miedo de todos, el saber si le vas a caer bien a fulanita, a menganito. Entonces todo ese rollo sí fue como algo diferente, ¿no? A la primaria. ¿Y tú que eras nueva y que no venías con amigos? Porque yo en mi caso sí venía con amigos de la primaria, pues para mí fue un poquito más fácil adaptarte. ¿Para ti qué tan difícil fue adaptarte? O sea, llegaste y ¿cómo te acuerdas de tu primer amigo en la secundaria? ¿Cómo fue la primera persona a la que le hablaste? No recuerdo exactamente quién fue. Fue niña, que de hecho hasta la fecha ahorita todavía les sigo hablando, pero me acuerdo muy bien de mi grupito que formamos desde primero. O sea, de hecho era el grupito de Tania, de Chavarría, no me acuerdo de la otra chica, de Mariana. No se vayan a sentir tus amigas. Viviana. No, Viviana. Entonces, siempre fue como el grupito. Entonces, todas teníamos algo muy diferente, porque era la niña tranquila. ¡Oh my God! ¡Wow! Era la otra así como entre tranquila y desmadrosa. Esa cosa ni sentimientos tiene. La otra que le daba pena, pero era como rebelde. La otra, la que hablaba mucho y no sabíamos qué onda. La que de todo se reía, pero a la vez de repente todo le afectaba. Entonces, no sé, era muy complicado ese circulito que teníamos. Ajá. Pero la verdad hicimos muy, muy buena amistad entre todas, que hasta ahorita nada más me quedé con 2 de ellas. Okay. Y de ahí, o sea, ese grupito, a pesar de que ya en segundo y en tercero ya no nos tocó juntas, porque ya nos separaron completamente, te digo, depende de las calificaciones que teníamos, pues en el receso siempre era de vernos, y nosotras siempre era de vernos abajo de las escaleras. Para el lunch. Ya comían juntos para celular. Yo también tenía un grupito de amigos, así iba y yo me iba juntando con varios durante el paso de la secundaria, pero creo que lo que más me queda es esa parte de la unión, ¿no? O sea, de cómo éramos muy unidos, porque cuando llegas a la prepa es otro mundo totalmente diferente. Sí. Pero mientras, hablando de la secundaria, creo que era muy, muy, muy tranquila la relación. Aparte, íbamos en una escuela no muy grande, o sea, no eran muchos alumnos, entonces todos nos conocíamos. Entonces, ¿cómo era la relación
relación también con los otros grados, ¿no? Porque al principio tú eres el más chiquito, entras y eres el más chiquito y empiezas a ver a la gente grande, pero te acuerdas y años después pasan los años y te sigues acordando de algunos de segundo, de algunos de tercero. Sí, claro. Cuando vas avanzando y tú ya eres el mayor y si estás en tercero, te acuerdas los de primero, los de segundo. Entonces, y empiezas a hacer amistades tanto hacia abajo, hacia arriba. Mis mejores amigos o los amigos con los que más convivo y que sí son mis mejores amigos vienen de la secundaria, pero precisamente ellos eran 2 generaciones más grandes que yo. O sea, yo iba en primero, ellos iban en tercero, pero yo me junto con ellos hasta que paso a segundo y ellos salen de la secundaria. Entonces, es como una amistad larguísima. O sea, tengo muy buenos amigos de la primaria y muy buenos amigos de la secundaria con los que sigo de repente platicando, pero a los que más veo son mis amigos de secundaria que vienen desde que yo estaba en segundo de secundaria y ellos salían, estaban afuera, entonces yo los veía rebeldes y decía, yo quiero juntarme con ellos. ¡Qué macizo! Por eso me juntaba. Y ahora que los veo ya no son tan rebeldes. ¿Y quieres ser un desmadre igual que ellos? Sí, no, me gustaba eso, me gustaba el tal vez el sentirte grande. Y varios de mis amigos de mi generación también nos juntábamos con ellos. Pero pues bueno, son cosas que vas aprendiendo durante la secundaria. No le ponían apodos a tus maestros. Yo, si algo recuerdo de la secundaria, son los apodos, porque cada profesor tenía un apodo, creo que menos el maestro de biología, que nos caía muy bien, porque hay maestros muy buena onda y que tienen muy buena relación. Él no tenía apodos, pero hay muchos que sí tienen muchos apodos y hay muchos que cada grupo le decía diferente. Entonces de repente te dabas cuenta que en algunos coincidían y tal vez el B agarró apodos del A y se empiezan a hablar con los mismos apodos y ya conocen a los maestros o a los prefectos o a la directora o a la psicóloga o a quien sea con un apodo. A mí me encantaba poner apodos o innovar apodos. Eso era lo que me gustaba. Eso, ¿qué crees que hasta eso? Creo que no, o bueno, no recuerdo realmente apodos de profesores, porque, pues no sé, como que de cierto modo la mayoría nos causaba miedo. Entonces yo creo que el único que no nos causaba miedo y era como el que más le teníamos de tomarlo a chiste o cosas así, era el de inglés, que se apellidaba Delfino. Se llamaba Delfino. No sé, Mario Delfino. Saludos a Mario. Entonces, saludos. Entonces siempre fue como el teacher Delfino. Entonces como que era el único que le teníamos así. Los demás era, ya sabes, el profe de historia, la maestra de español o la profesora Liliana. Entonces, o sea, pero le decían profesora. En la mía no sé por qué todos, desde la primaria era Miss, Leti Miss, Gaby Miss, Fanny Miss, todos eran Misses. Y luego los maestros eran teacher. Ajá, me acuerdo teacher. Ahorita me acordé y era el teacher. Ajá. Entonces, si eran profesores, no creo que les hayamos dicho misters. Yo creo que era profe. Sí, la mayoría siempre era profe esto, profe el otro, pero Oye, y anécdotas chistosas de algo que haya pasado en tu primaria, algo que te acuerdes todavía y que te dé risa por, o sea, no sé, porque había mini olimpiadas, había tardeadas, había salidas con la secundaria, no sé qué evento o qué es una de tus mejores memorias de la secundaria. yo creo que una de las mejores fue cuando me metí al grupo de teatro y la maestra de cívica y ética me odiaba. Que literal así casi me reprueba porque no le gustaba que de repente habían obras, entonces las obras se presentaban en la tarde noche y siempre yo era la protagonista, o sea, ¡Oh, my God! profesora a mí siempre me jalaba a mí porque era una maestra muy exótica, entonces de por sí era como un poquito es que no sé, medio masculina. Ajá. Pero pues obviamente a mí siempre me hacía explotar en cuestión de la voz, entonces era así como de, y quiero que grites, si quiero que te expreses, que lo sientas. Entonces ella gritaba. La profesora profesional. sí, seguro. ¿no? O sea, ella Sí. era así súper cañona, ¿no? Ajá. Entonces yo me acuerdo mucho
que era de repente así como toca ensayo y yo estaba en clase y por lo regular siempre nos sacaban en esa clase, o sea, siempre porque no sé si porque era como la que menos le tenían importancia o no sé, pero obviamente la orden venía desde el director, no venía porque la maestra dijera yo quiero ahorita hacerla, no, o sea, entonces nos sacaban, nos ponían en el patio y empezábamos a ensayar y la profesora siempre estaba bien cabronada conmigo, pero, o sea, ya era un pique conmigo realmente. Entonces ya llegaba un punto en el que ya cuando yo entraba a su clase, era así como de, ¿y hoy también vas a faltar? Y yo era así como de, ¿cómo? Pero sí vine el miércoles pasado. Sí, ¿no? Y yo así como de, pero pues sí entré, ¿no? O sea, traje la tarea, o sea, no falté como en lo primordial, ¿no? Que era. Y ella así de, y de nuevo, entonces hubo un punto en el que me amenazó y me dijo que si yo volvía a aceptar salir en su hora de clase, que era una falta de respeto, que entonces me iba a reprobar, que ya no iba a haber solución. Entonces yo le dije, pero pues es que yo no tengo nada que ver, o sea, si la profesora o lo están mandando a llamar, yo no tengo nada que ver. Entonces fui y la acusé. Fui y le dije, estaba como empabucada con ¿cómo se les llamaba a los que? Perfecto. Al prefecto. ¿Ella con el prefecto? Ajá, no, ella como que, o sea, feo no era, la verdad, pero de hecho cuando entró, todas las chavitas, me acuerdo muy bien que todos fue así como de, no, está bien guapo ese profe, que no sé qué, porque llamaba mucho la atención del profesor. Entonces siempre iba como bien vestidito, el típico que hasta la voz así como recesota. Sí, o sea, como que tenía algo ese profe, ¿no? Entonces como que muchas eran así como de, ay, el profe. Y la maestra, pues obviamente era una de ellas de las que se le acercaba mucho a él. Entonces de repente pues yo fui a hablar con él y sí le comenté, dije, oye, ¿sabes qué? Está pasando esto. Y yo me llevaba muy bien de hecho con él. Pero perdón por interrumpirte, pero ¿cuáles son las funciones de un prefecto? O sea, ¿qué hace? Tiene que pasar a los salones, revisa que que llevemos el uniforme completo. Como que asisten al maestro, ¿no? No, y aparte de todo, él en ciertas ocasiones pasaba lista, aparte de, porque muchos según estaban en una clase y luego se iban y se escondían al baño, o iban y se escondían atrás del teatro. Entonces obviamente él iba para corroborar que sí estuviéramos nosotros entrando a las clases, claro, porque te veía. Claro, y él pasaba lista y andaba por todos los pasillos, ¿no? Claro. Yo me acuerdo perfecto, tú te volaste alguna clase, mi secundaria era de 2 pisos, era pequeña, eran 2 filas de salones, o sea, o 3, y era imposible, pero me acuerdo que teníamos que entregar un proyecto, y uno a veces está, yo digo, o sea, ¿cómo me pensaba volar una clase escondiéndome en el baño, 1, y 2, creo que me escondí en el baño de mujeres? Dije, se acabó la niñita tierna, la señorita bien portada, la que todos tienen en un altar, ¿no? Me escondí en el baño de mujeres, me metí al baño y me acuerdo que nada más, o sea, tenía que tener la clase de español, me acuerdo, y teníamos que entregar, no sé qué, una tarea seguramente. Entonces yo no la traía, entonces dije, no, mejor voy a hacer como que no estoy, para que no me voy a esperar toda la clase aquí en el baño, y pues ya así el día siguiente lo entrego. Entonces se me ocurrió irme al baño y dije, bueno, me voy a encerrar, me metí al baño del niño, me senté en una taza, subí las piernas y estuve esperando. Pasaron yo creo 2 minutos y escucho la puerta, que empiezan a tocar la puerta. César, ya puedes salir del baño. Y era un prefecto, o sea, No, ¿cómo supo? No sé. ¡Qué oso! Y luego regresar al salón, ya sabes, así con tus cosas, porque creo que fue tan tonto mi escape que dejé mi mochila y mis cosas. Entonces es una escuela de puerta cerrada, donde no te puedes escapar de la escuela. Tus cosas están dentro de la escuela, pues obviamente estás dentro de la escuela, ¿no? Entonces yo no sé si agarré mis cosas, seguramente las dejé en mi lugar. Pasaron lista, no estaba, mis amigos han de haber dicho, no estaba, o sí estaba, quién sabe qué habrá pasado. Pero lo que se me hizo raro fue que me fueron a buscar, me fueron a sacar y me encontraron, ¿no? Me cacharon y pues no entregué esa tarea. Pero sí son cosas que uno a veces no piensa, estas experiencias que te pasan y que tú dices, no ma, o sea, ¿cómo fui tan tonto? O cómo me gusta, o sea, porque aquí empieza también la parte de que te empiezan a gustar las niñas. En mi caso yo era, me empezaron a gustar las niñas, entonces yo ya me gusta tal o me gusta de ella entre tus amigos.
amigos, oh, ya viste tal de tal grupo, o si era de tu grupo, oh, me gusta. No sé, ¿a ti te pasó eso? Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Creo que no, te digo que nuestro grupito con el que estaba siempre fuimos como que muy Súper tranquilas. Nada más fue en una ocasión, creo que el peor oso que pude haber pasado fue enfrente de todo el salón con un profesor, porque justamente el prefecto se le ocurrió llevar a su hermano. Entonces su hermano todavía le decía quítate porque o sea, estaba muy guapo el hermano. Algo anda mal. Llamábamos, pues en la secundaria era así como de... La hormona toque, digamos, a los niños y a las niñas, todos te gustan. No todos, no, realmente La no. mayoría. A lo mejor y sí, no sé, yo creo que depende de cada quien, pero en mi caso nada más era como ese profesor. ¿Y cómo? ¿No lo viste años después? No, pero el problema fue que me quemaron enfrente del profesor. ¿Por qué? Porque el prefecto se dio cuenta. O sea, el prefecto de repente estaba sentado, su hermano llegó, pero como a darnos clases de música, pero nada más estaba como por una semana. Entonces, pues era así como de, no más, está bien guapo. Y me acuerdo muy bien que estábamos entre todos y el profesor de repente se sentó, el prefecto, y empezó a decir, sí, o sea, empezó como a contar una historia, pero la historia era de mí. Cuando mencionó mi nombre, pues fue como, o sea, todo explotó porque su hermano se me quedó viendo y para mí fue ponerme toda roja porque me quemó con su hermano. O sea, empezó así a decir y de repente llegó un intruso y la doncella, no me acuerdo bien cómo fue, pero el chiste fue que decía, y entonces yo tuve que pelear con el dragón y que no sé qué, hasta que nos dimos cuenta que Brittany estaba enamorada de mi hermano. Y entonces fue como todos así voltearon y todos atacados de la risa, ¿no? Entonces yo me quedé así y me empecé a reír, pero de los nervios. O sea, yo no sabía qué hacer y su hermano también se queda así, se me queda viendo y así me hace, y yo así de, ay, no, ma. ¿Pero cómo se dieron cuenta? Porque en una ocasión estábamos hablando con el prefecto y entonces a mí de broma el prefecto me dijo, ya vi que te le quedas viendo mucho a mi hermano, que no sé qué, y le dije, ay, profe, la verdad es que, o sea, llama mucho la atención. Sí llama mucho, pero yo, o sea, entre pues plática normal, ¿no? Entonces entre mis amigas pues me acuerdo que todas eran así como de no, sí tiene algo, que no sé qué, pero pues sí me quemaron enfrente de él y fue como muy vergonzoso porque ya no lo podía ver al profe, yo ya me escondía del profesor. Entonces ya cuando terminó su semana pues ya se fue y yo así de ya por lo menos, pero de ahí me cabuleaban mucho con eso. Creo que esa es una buena oportunidad para que en otro capítulo les platiquemos sobre experiencias en la prepa y tal vez le damos continuidad a leemos comentarios sobre lo que ustedes opinan, sus recuerdos, si ustedes nos conocen, mencionen aquí también. ¿Qué tal? Si se nos borró algún detalle. O si dimos un apodo mal o lo que sea, ahí nos dicen. Y pues bueno, les agradecemos por este episodio. Otra vez estamos muy felices de compartir con ustedes. Suscríbanse, denle click y síganos en nuestras redes sociales. ¿Cómo salimos en las redes sociales? Arroba que tope o que tape en cualquiera, ya sea TikTok, Instagram, Facebook y bueno, pues aquí en el canal YouTube. Entonces, pues igual, ahora sí que no queda más que comenten, compartan, denle like si les gusta y suscríbanse sobre todo. Denle like, muchas gracias, cuídense. Bye.